السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenidas hermanas a la entrega de hoy día. Seguimos con la serie de el día de la resurrección, Yawm al-Qiyamah. Inshallah, hoy día vamos a hacer un pequeño avance en el tema de la despliegue de la creación ante Allah subhanahu wa ta'ala y la presentación del libro de las acciones de cada individuo, de cada ser humano, de cada jinn, de cada criatura ante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, vamos a ir inshallah, como dijimos en las charlas anteriores, viendo este tema de una forma pausada, detallada, intensiva, para poder ir asimilando el concepto de Yawm al-Qiyamah. No nos interesa ir en una forma rápida, ¿no? Sino que lo que nos interesa es ir entendiendo y asimilando y, como se dice por estos lados del mundo, haciendo carne, o sea, entendiendo y de ahí sacar enseñanzas básicamente de que uno debe enmendar su vida, de que uno debe hacer la conexión correcta con Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, Allah subhanahu wa ta'ala nos habla acerca de la exposición, el despliegue de las personas ante Allah subhanahu wa ta'ala en el día de la resurrección. Dice, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ, y fueron expuestos ante su Señor, y fueron expuestos las personas ante su Señor. Ya vamos a ver un poco en detalle qué significa la exposición. Eso ya vimos la semana pasada, pero hoy día vamos a intensificar un poquito. Allah subhanahu wa ta'ala nos habla en la sura de Hud, el profeta, en la ayah 18, dice Allah, وَمَنْ أَظْلَمُوا مِمَّنْ افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. La traducción aproximada de la ley dice, y no hay más injusto que aquella persona que se inventó mentiras acerca de Allah. Y aquí viene el punto que nos interesa. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Estas personas serán expuestas ante su Señor, ¿no? Entonces, en esta área vemos que uno de los peores pecados que puede un ser humano cometer es inventarse cosas acerca de Allah, decir cosas que Allah, entre comillas, dijo cuando en realidad no dijo. Y específicamente estas cosas son a la gente que, por ejemplo, registra información en libros supuestamente que son sagrados y cambia las palabras de Allah y modifica el contexto de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado. Esto específicamente en pueblos anteriores al Islam, donde modificaron sus libros sagrados como la Torá, el Evangelio, ¿no? Y cambiaron. Entonces, este tipo de cosas Allah especifica en el Corán, en esta ayah, estamos hablando de Surat Hud,
Waman adlam, no hay más injusto que aquella persona que se inventa cosas acerca de Allah. O lo que nosotros vemos hoy es muy común. Dios me dijo, Dios me reveló, yo vi a Dios, yo hablé con Él, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son extremadamente falsas y que vemos que ha creado una cantidad increíble de agrupaciones y sectas alrededor del mundo, no solo específicamente en América Latina, que hay muchísimo de eso, sino que en realidad en todas las latitudes se encuentra gente falsa que comete mentiras, se inventa mentiras acerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, luego siguiendo la ayah dice وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ. El ashad quiere decir los testigos, la gente que testificará en el día del juicio final y dirá هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Entonces los testigos en el día del juicio final dirán, esos son esas personas, aquellas personas son las que mintieron y dijeron cosas falsas acerca de su Señor, que la maldición de Allah caiga sobre ellos. Ala la'natullahi ala dhalimin, que la maldición de Allah caiga sobre estos injustos, ¿no? Por este crimen tan horrible de decir cosas acerca de Allah, falsedades acerca de Allah. En Surat al-Kahf, el número 48, ley 48, Allah dice وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. Ellos fueron desplegados en filas ante su Señor. Ellos fueron desplegados, los seres humanos se refiere. En el día del juicio final seremos expuestos ante Allah subhanahu wa ta'ala en filas, como ya expliqué en las clases anteriores. Luego dice Allah, لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. لَقَدْ جِئْتُمُونَا. Ustedes vendrán a nuestra presencia. Allah habla de sí mismo en plural de respeto. No es que Allah sea más de uno, sino que es un plural de respeto. Y esto toca un poquito volver a recordar, porque supuestamente ya deben saber esto, pero Allah subhanahu wa ta'ala habla en muchísimas leyes del Corán de sí mismo en forma de plural, nosotros. Y esto no se debe malinterpretar en que Allah es más de uno, a'udhu billah, sino que es el concepto de respeto, así como por ejemplo los gobernantes, reyes, emperadores anteriormente, qué sé yo, referían cuando hacen un decreto, se refieren a sí mismos en un plural de respeto, o cuando también la gente habla con esas personas, habla en plural de respeto, ¿no? Entonces, seguimos. Allah dice, ustedes vendrán hacia nosotros como les creamos la primera vez. Recordemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos hizo presentes ante Él cuando creó a Adam, ¿no? En esa etapa inicial, cuando Allah subhanahu wa ta'ala después de crear a Adam hizo que toda su descendencia, toda la descendencia de Adam esté presente a Él, y ahí es donde Allah nos preguntó, Alastu bi rabbikum, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y todos dijimos, Bala, por supuesto, tú eres nuestro Señor. Entonces Allah nos envió a la tierra a probar de que lo que hemos dicho esa vez va a ser así en la tierra, que solo vamos a adorarle a Él. Entonces aquí en esta ayah nos recuerda Allah subhanahu wa ta'ala que una vez antes ya fuimos expuestos ante Él
en una forma global. Todas las almas de la creación que íbamos a nacer, fuimos expuestos ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y la otra segunda vez, en una forma global, es en el día de la resurrección. Es en el día de la resurrección. Luego Allah subhanahu wa ta'ala dice: لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا. Ustedes vendrán hacia nosotros de forma individual. Furada, individual. Entonces esto nos da a entender, hermanas, que en el día del juicio final la gente va, a pesar de verse en una conglomeración, nunca antes, excepto esta primera vez que Allah nos expuso ante Él antes de la creación, pero esta segunda vez estamos en cuerpo y alma, ¿no? En cuerpo y alma, y habrán millones y millones de seres humanos, estaremos rodeados de millones y millones de gente que no conocemos quiénes serán. Sin embargo, de que estamos rodeados de tanta gente, Allah nos habla de que vamos a estar de una forma individual. Entonces, habrá un sentimiento de soledad en aquel día, ¿no? Entonces, la persona se sentirá solo, ¿no? Sentirse solo muchas veces puede ser agradable si está uno buscando un momento de privacidad, pero de una forma general no es un sentimiento que agrade a la gente, estar en una soledad absoluta de abandono, ¿no? Entonces Allah nos describe ese día que a pesar de esa cantidad de gente, las personas tendrán ese encuentro individual con Allah y tendrán ese sentimiento de soledad. ¿Bien? También en esta aya que acabamos de citar, nos recuerda que Allah dice: así como ustedes fueron creados, así como ustedes fueron creados la primera vez. Entonces, en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam nos indica y nos dice que ustedes, los seres humanos, todos seremos vueltos a la vida en un estado de desnudez, o sea, no tendremos ropa que nos cubra, porque la ropa nos da un tipo de protección. La ropa nos da un tipo de protección. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos indica que en aquel día la gente será resucitada desnuda, descalza, sin zapatos, descalza, y sin circuncisión. Recordemos que la sunna de Allah subhanahu wa ta'ala con sus profetas es que se debe realizar la circuncisión a todos los niños varones cuando nacen o en cierta etapa inicial de su vida, no quiero decir apenas nacen, sino en una etapa inicial de su vida se les practica la circuncisión. Esta es una sunna de Allah para sus mensajeros. Lo hizo con el profeta Ibrahim, alayhi salam, Abraham, y quedó instaurado esta práctica de la circuncisión para los creyentes, ¿no? Entonces, pero Allah subhanahu wa ta'ala nos indica aquí en esta aya y luego en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que la gente, a pesar de que en esta vida los hombres hayan sido expuestos a esta circuncisión, Allah subhanahu wa ta'ala en ese día nos hará resucitar en nuestro estado inicial, así como nacimos la primera vez y venimos al mundo en un estado de no tenemos ropa, ni descalzo, ni estamos calzados, ni con circuncisión. Así volveremos a la vida, ¿no? Entonces también aquí una pequeña digamos un link que hacemos con el Hajj, con la peregrinación, ¿no?
La peregrinación para los hombres es que deben usar únicamente 2 túnicas o 2 sábanas o blancas o 2 toallas blancas, ¿no? 2 pedazos de tela blancos. Y no se utiliza absolutamente nada más por debajo, ropa interior, nada, solamente 2 toallas. Por supuesto, eso no aplica a las mujeres, ¿no? Porque por el concepto del pudor y que uno debe guardar la decencia, ¿no? Pero, ¿qué significa esto cuando los hombres van al Hajj y únicamente utilizan 2 toallas blancas o 2 sábanas? Es un recuerdo, hermanas, de que así como venimos al mundo y nos vamos de este mundo desnudos, así resucitaremos también desnudos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces la gente en el mundo, no es que muchas veces, el concepto de la ropa en este mundo primero es cubrir a la gente, no del frío, del calor, en el caso de los musulmanes, por hayá, por vergüenza, por pudor, nos cubrimos, la orden de Allah, pero también la ropa es un símbolo a veces de un estatus, ¿no? Es un estatus social. Vemos que gente utiliza una ropa elegante, una gente que usa menos elegante, otra que usa casual, otra que usa así. Unas personas que son extremadamente pobres pueden usar ropas muy humildes, ¿no? Entonces, hace una diferenciación la ropa entre la gente, ¿no? En el día del juicio final, no habrá ropa que nos distinga con otros seres humanos. Y por eso es que en el Hajj también la gente todo el mundo usa 2 toallas blancas. El rico, el pobre, el rey, el esclavo, qué sé yo, el mendigo, todo el mundo está igual. Y esto es un recordatorio que en el día del juicio final nada de eso nos va a servir y que uno vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala en su estado natural, exactamente desnudo, sin nada, y excepto con sus obras, que son lo que le va a diferenciar su creencia primero, por supuesto, su fe, su creencia en Allah subhanahu wa ta'ala y sus acciones, ¿no? Entonces esto es un punto importante, que ni siquiera en el día del juicio final uno va a poder protegerse con un pedazo de tela ante Allah, nada, ¿no? Y recordemos de ahí el hadith de Aisha radiyallahu anha, que le dijo: ya Rasulallah, en aquel día vamos a estar hombres y mujeres y vamos a estar desnudos y los unos estaremos viendo a los otros su desnudez y como el Islam es tan enfático, ¿no?, en guardar el pudor y eso. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ya Aisha, el día del juicio final, la situación, o sea, en otras palabras, ¿no?, o sea, la situación va a ser tan dramática y difícil, y cada persona estará pensando en sí mismo, en su destino, a dónde va a ir a parar, que no va a estar preocupado de ver la desnudez de la gente, ¿no? En este caso, en realidad, ni la desnudez, ni nada. En realidad, cada uno estará preocupado por sí mismo. ¿Bien? En una aya de la sura de Ibrahim, la aya 21 de la sura de Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, y todos serán expuestos. No, en realidad aquí Allah habla en término pasado, وَبَرَزُوا, en el pasado, ¿no? Lillahi jamia, no dice serán expuestos. Nosotros entendemos de la aya, del concepto de la aya, que eso sucederá en el día del juicio final, donde todo el mundo será expuesto. Sin embargo, aquí Allah habla en pasado. ¿Por qué? Y esto no solo es en esta aya, sino que muchísimas ayat
del Corán vemos que Allah utiliza el término pasado, el verbo en pasado, y son cosas que sucederán en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿por qué Allah utiliza el verbo en ese estado de pasado? Es porque para Allah el tiempo no existe. Y lo que Allah ha decretado que sea, va a ser. Y para Él lo que ya sucedió y lo que va a suceder para Allah es que ya sucedió. O sea, eso es tan seguro que va a pasar, que el decreto de Allah va a suceder, que sea en el pasado o en el presente o en el futuro, es un done deal, algo que ya está hecho, se va a dar, punto, ¿no? Entonces, bien, esto solo es un paréntesis, pero son conceptos importantes que uno debe entender, porque capaz usted lee en el Corán y va a encontrar estos verbos en el pasado y va a decir, ¿por qué esto Allah habla en el pasado cuando son cosas del futuro? Bien. Entonces Allah dice, cuando estas personas sean expuestas ante Allah en su totalidad, فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, la gente débil, ¿no? La gente débil va a decir a los que eran arrogantes, a la gente fuerte, que tenían el poder, van a decir, la gente débil, إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, nosotros les seguíamos a ustedes sus órdenes. Nosotros les seguíamos a ustedes. Ustedes nos decían hagan, nosotros hacíamos y nosotros obedecíamos. Y hoy que ustedes van a ir al infierno y nosotros vamos a ir al infierno castigados por Allah porque no cumplimos sus órdenes, les preguntan, فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّ مِنَ الْعَذَابِ, o sea, ustedes van a impedir algo del castigo de Allah, van a poder impedir que nos castigue Allah si nosotros en la vida éramos seguidores de ustedes. Entonces, por supuesto, esta aleya, hermanas, es una aleya de que nos hace reflexionar a los seres humanos cuando muchas veces en este mundo nos vemos en situaciones que gente que nos quiere, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros jefes, que no son musulmanes, que Allah no les ha dado la guía, y nos invitan o nos obligan de alguna forma a través de un chantaje emocional, a través de un chantaje económico, a través de un chantaje, qué sé yo, cualquier tipo de chantaje, a que la gente, a que nosotros no cumplamos con Allah. ¿Para qué vas a rezar? Y ahorita tenemos que hacer estas otras cosas. ¿Para qué usas el velo? Mejor sácate nomás. No es la moda. El qué dirán de la gente, qué sé yo. O alguien que es un jefe, si no te quitas del velo, si tú no vienes a nuestra fiesta, si tú no participas de nuestro festejo con licor, te vamos a despedir. Entonces mucha gente, ante esa situación de temor, de la presión de sus superiores o la gente que es más fuerte, comete el pecado y comete la desobediencia. Entonces Allah nos cita estas ayat de este tipo de diálogos que se van a dar en el día del juicio final entre la gente que se dejó llevar y sus superiores y la gente que tenía digamos dominio, ¿no? sobre uno en este dunya. Entonces por supuesto la respuesta va a decir que no van a poder ellos impedir de sí mismos el castigo, peor hacer algo por alguien que ellos mismos desviaron o invitaron al desvío. Bien. También en otra aya de la misma sura, Allah nos dice: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. El día en que será cambiada la tierra, esto ya hablamos en la clase anterior, en una de las anteriores, será cambiada la tierra que nosotros conocemos por otra tierra y los cielos, ¿no? Y la gente será expuesta ante el único dominante que es Allah Yawm al-Qiyamah. Entonces aquí estamos viendo este término que Allah utiliza en el Corán, wabarazu, ¿no? Que tiene un contexto un poquito diferente, wa'uridu, la exposición en español vendría a ser lo mismo, ¿no? De que uno va a estar frente a Allah subhanahu wa ta'ala sin duda, ¿ya? También en otra parte, Allah subhanahu wa ta'ala en Surat Ghafir, la ayah 16, dice: el día en que se les haga salir de sus tumbas, ¿ya? Y quedarán expuestos ante su Señor, y nada quedará oculto de estas personas ante Allah. La takhfa minhum khafia. Dice, no habrá nada que se pueda esconder de Allah. Por ejemplo, hoy día las personas pueden cometer un crimen, ¿no? Alguien es un criminal y planifica matar a alguien y luego va a tratar de borrar las evidencias para que no den con él. O alguien, por ejemplo, roba, ¿no? Alguien roba, ahora que eso está, astaghfirullah, tan de moda en todos estos gobiernos que vivimos en América Latina, en nuestro país y en los países islámicos también, desgraciadamente. En muchísimas partes del mundo la corrupción y el robo, el atraco al dinero público es algo de todos los días que ya la gente no tiene ni vergüenza, ¿no es cierto? Antes por lo menos la gente borraba las evidencias, tomaba precaución de borrar las evidencias, ahora no les importa y tratan de salirse con las suyas para escapar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con este asunto nada más, hermanos, es que en el día del juicio final nada va uno a poder esconder de Allah, nada. Por más que la persona en esta vida haya tratado de eliminar las huellas de sus errores, las evidencias de sus atracos, de sus pecados, de sus crímenes, de sus abusos, de sus maltratos, de violaciones, de todo tipo de cosas que uno en esta vida la gente puede borrar o esconder las evidencias. En el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala va a exponer todo eso va a quedar expuesto ante Allah y no se va a poder esconder absolutamente nada, ¿ya? Bien, aquí vamos a hablar un poquito, hermanas, de lo que es el art, lo que hemos venido explicando de la semana pasada y hoy día, ¿no? Es la exposición. Hasta aquí, como estamos en la etapa del día del final a la que hemos llegado, es cuando toda la creación está expuesta ante Allah, ¿no? Y viene Allah con sus ángeles, que ya explicamos esto, ¿no? Allah viene con sus ángeles y la gente está en un estado de pánico y está en un estado de preocupación y angustia, ¿no? Toda esta explicación que hemos dado hasta ahorita es el art, es este concepto de que uno simplemente está ante Allah. Todavía a esta altura no inicia el juicio. Hasta aquí, todo esto que hemos hablado
es solo la exposición de las personas, el estado en que todo el mundo está parado ahí, en estado de susto y pánico. Bien, entonces, luego de esto, hay esta parte de lo que es la contabilización, que es un proceso larguísimo y que por supuesto no vamos a ver todo esto hoy día, sino solo una parte pequeña. Inshallah, seguiremos en nuestra clase del próximo sábado y las siguientes, hablando ya en detalle de eso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una ocasión encontró a Aisha, su esposa, llorando. Lloraba desconsoladamente y le dijo a Aisha, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te acongoja tanto? Entonces Aisha radiallahu anha dijo, ya Rasulallah, yo me acordé del infierno. Me acordé del infierno y me acordé del juicio final. Me acordé del juicio final y en el que tú dijiste que nadie va a reconocer a nadie en ese día. Cada uno va a estar preocupado por sí mismo, ¿no? Entonces Aisha está en esa situación de dificultad. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam explica, ¿no? Hay dos explicaciones. La una que nos viene hoy día es que hay un wahid que dice, man nuqish faqad udhib. Cada persona que será nuqish, quiere decir puesta a contabilización detallada, estará en estado de dolor y eso es un castigo. Ya eso es un castigo. Y por supuesto aquí estamos hablando de musulmanes, de creyentes, ¿no? De creyentes. Pero el art que hemos venido explicando todo este tiempo, que es la exposición, es porque Aisha le dice en otra ocasión, le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, ya Rasulallah, pero tú acaso no nos dijiste, o mejor dicho, está en el Corán. Le dijo, ¿acaso Allah no dice en el Corán, وَسَنُحَاسِبُهُ حِسَابًا يَسِيرًا? ¿Acaso no le vamos a dar una contabilización suave, yasir, suave, fácil? Entonces, ¿cómo es que tú dices que la persona que va a ser contabilizado, el creyente que va a ser contabilizado, va a sufrir? Y Allah dice aquí que va a tener una contabilización suave. Entonces ahí es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le explica a Aisha y por ende a nosotros, es que las personas en el día del juicio final, todos vamos a estar expuestos, como hemos venido diciendo, ¿no es cierto? Y esa exposición, que ya es un susto y un pánico, ¿no? Ya es un susto y un pánico, para el creyente, Allah va a mirar los registros de nuestras acciones y va a decir, va a ver a la gente que eran muy buenos practicantes, creyentes verdaderos, que querían agradar a Allah, que toda su vida giraba alrededor de la obediencia, a evitar las cosas que son haram, hacer la conexión con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, simplemente es como que se le va a chequear así su libro y va a decir, bueno, pase nomás, siga. ¿Ya? Es como, para poder entender esto, en tiempo de exámenes, por ejemplo, cuando éramos estudiantes, podemos recordar que había un concepto de exonerado. ¿Recuerdan? Había un concepto de exonerado. ¿Para quién eran los exonerados? Eran para los alumnos que durante el año estudiaban y se sacaban el sucio estudiando y presentaban sus deberes, sus obligaciones
y el profesor les preguntaba algo y el alumno contestaba, siempre estaba preparado para dar su clase que había estado estudiando. Entonces el profesor sabe, ¿no?, que este alumno fue un buen alumno todo el año y también sus notas, ¿no?, sus notas semanales, trimestrales, mensuales, qué sé yo, reflejan que era un alumno bueno y que ya reunió los 60 puntos, por ejemplo, que era en nuestro tiempo, 20, 20, 20, 20, ya tiene los 60 puntos. Entonces este alumno se exonera y no tiene que dar la prueba final y ya pasó el año. Entonces este alumno, porque se esforzó todo el año, ya no tuvo que hacer un esfuerzo extra de estudiar para los exámenes finales, para completar los 60 puntos que uno tiene que alcanzar para pasar de año, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, igual por supuesto, es solo para entender el concepto, ¿no? Lo mismo sucede con esas personas creyentes que vivieron su vida en obediencia. Entonces, esas personas son las que tendrán lo que Allah dice, hisaban yasiran, una contabilización fácil. ¿Qué es la contabilización fácil? Es la exposición que hemos venido hablando todas estas clases últimamente. Es que vamos a estar expuestos ante Allah y Allah va a ver nuestras obras, ¿no? Y va a decir a un grupo de personas, y ahora que seamos entre esos, y eso es lo que el profeta nos enseñó, ¿no? Que es una súplica que debemos todos los días pedir a Allah, Allahumma hasibna hisaban yasiran, o Allah, contabilízanos una contabilización fácil, algo fácil, que es como digo, una ayah que está en el Corán. Entonces, que Allah mire nuestros registros en el día del juicio final y diga, esta persona, mashallah, era creyente y cumplía los preceptos, ¿no? Porque ya hemos explicado muchas veces y vale la pena poner énfasis en el punto que no es suficiente creer, ¿no? Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice, alladina amanu wa amilu, los que creyeron y actuaron. Entonces, las acciones del individuo tienen que ir de mano de su creencia. Tiene que ir de mano la creencia y la acción. No es suficiente decir creo en Allah, soy un musulmán. Eso nos sirve para a la larga, como inshallah ya hemos de ver, y sí cité algo de esto en la clase anterior, hermanas, de la gente que los musulmanes, los que van a ir al infierno, que Allah no permita que estemos entre ellos, irán al infierno a purgar sus faltas y después se salvarán, pero no, solamente ustedes piensen si es que se quema su dedo por tocar, por ejemplo, un sartén hirviendo, o le salpica una gota de aceite en su mano o en su cara cuando pone a freír unas papas, por ejemplo, el dolor intenso que es una gota de aceite hirviendo. Imagínense lo que es el día del infierno, algo tan horrible, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede estar confiado y decir, sí, yo, bueno, soy creyente, pero voy a hacer este pecadito chiquito, yo voy a hacer me voy a dar una cana al aire, sin que uno debe pensar cuál es el costo de ese canita al aire que quiere pegarse, ¿no? Entonces, el muhem, volviendo al tema del asunto de la exposición wal ard, esto es para los creyentes que llevaron una vida recta, digna y siempre apegada a Allah subhanahu wa ta'ala, simplemente tendrán una exposición de sus obras y inshallah luego de eso entrarán al paraíso. Por supuesto, nos toca ir explicando un montón de detalles todavía que hemos de ir explicando en las próximas clases. Pero
Entonces, el concepto de lo que Aisha le estaba diciendo, mejor dicho, el profeta le decía a Aisha, Man nuqish faqad udhib, aquella persona que ya es cuestionada, nuqish, cuestionada en su hisab, en su contabilización, ya esa persona está ya en un estado de castigo, ¿no? Y esto quiere decir, hermanas, que, por ejemplo, si alguien le entrega a usted $100, un dinero X, o $1,000, y le dice, es para que usted gaste en cierto tipo de cosas, ¿ya? Entonces usted cogió y gastó los $1,000. Y le dicen luego, presente los recibos. Entonces usted dice, sí, ya gasté, ya hice todo, ¿no? Y ya gasté en tal cosa. Entonces se le dice, traiga los recibos. Y el rato que usted trae los recibos, alguien puede, el que le está contabilizando le va a decir, pero ¿por qué usted compró aquí, por ejemplo, un tacho de basura? Se me ocurre, para algo. En $20, cuando usted podía haber comprado uno de 5 o uno de 10. Pero usted tiene el recibo. No es que usted se malgastó el dinero en ir a comprarse un perfume o comprarse algo personal para usted. No se gastó usted mal. Simplemente la persona que le está contabilizando le dice, pero aquí a usted se le fue el presupuesto y gastó $20 en un tacho que podía costar 5 o 10. ¿Cómo usted se siente el rato de que esta persona le dice, le hace esa contabilización? Le cuestiona, ese es el punto, le cuestiona por qué usted hizo el gasto. Y puede ser que después el que le contabilice le dice, sí, bueno, ya gastó 20 aquí, 20 allá, 200 allá, 300 allá, compró todos los $1,000 que se le entregó y están los recibos perfectos, ya. Pero ese hecho, volvemos al concepto, hermanas, el hecho de que uno está en una posición de que le pregunten y le cuestionen en qué se fue las cosas, ya es un punto incómodo. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam se refiere a la gente creyente, estamos hablando de los creyentes, ¿no? Que en el día del juicio final serán cuestionados de sus acciones, ya están en una posición incómoda, y esto es, según la explicación de un sheikh que hablaba sobre este tema, eso es en el caso de los creyentes musulmanes, que sus buenas acciones y sus malas acciones van por ahí. ¿Ya? Van por ahí. Entonces hicieron unas cuantas buenas, hicieron unas cuantas malas, luego unas cuantas buenas, unas cuantas malas. Entonces tienen mezcladitas las acciones, ¿no? Tienen mezcladitas las acciones. Entonces, no quiere decir que estas personas que van a ser cuestionadas de esta manera van a ir al infierno. Puede ser que estas personas terminen yendo al paraíso porque sus obras buenas eran superiores a las malas, entonces Allah les permite que entren al Jannah. Pero, como digo, ya eso es una situación muy difícil para la persona en el día del juicio final, ¿ya? Entonces, está claro hasta ahí estos dos puntos, ¿no? La exposición, el ard, luego lo que se llama al-munaqasha, lo que es ya esta discusión acerca de lo que han hecho. ¿Esto es basado en qué? ¿Basado en qué? Basado en el registro de las acciones, ¿no? En el libro de acciones individual que cada uno de nosotros tenemos. Recordemos, hermanas, que en el día del juicio final, el motivo central del juicio final, el punto esencial, la médula,
lo más, lo más prominente, digamos, del día del juicio final es que es el libro de acciones, porque para eso estamos trabajando en esta vida, ¿no? Entonces, nosotros, todos los esfuerzos que hacemos a diario, minuto a minuto, y que los ángeles Raqib, Atid van, registra y registra todo el tiempo, ¿es para qué? Es para la exposición de ese libro en el día del juicio final. Entonces, el tema central de ese día es la exposición de los libros, de los libros de cada uno de nosotros. Y Allah subhanahu wa ta'ala se refiere en el Corán al término como kitab o kutub, kitab, ¿no? Kitab es libro, es un libro abierto, y suhuf. Suhuf es algo que, recuerden, antes antiguamente había el concepto de rollos, enrollaban, no había el concepto de libro, entonces enrollaban la información, por ejemplo, enrollaban así la información y así era como se guardaba en unas bibliotecas, por ejemplo, antes del concepto de libro era esto de rollos, rollos de los pergaminos, por ejemplo, los pergaminos enrollados, ¿no? Y el concepto de bibliotecas antiguas, antes de la creación del libro, el concepto del libro, era que había uno entraba a una biblioteca, por ejemplo, de Alejandría, no sé hace cuántos miles de años, y encontraba rollos, ¿no? Entonces, Allah se refiere en el Corán, para los anteriores y para los ahora, este concepto de suhuf y de libro, pero que en realidad no importa si es en rollo o es un libro, el concepto es el registro, ¿no? Pero Allah nos utiliza este tipo de palabras para que tengamos, digamos, la foto clara, tengamos el concepto de eso. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de esto de los registros, ¿no? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, cuando estos registros sean expuestos, nushirat, suhuf, sean expuestos, abiertos, ¿ya? Nuestros libros, hermanas, cada libro de cada uno de nosotros que van registrando los ángeles, que vamos a hablar un poquito sobre eso también, no solo son los dos ángeles, ¿no? Raqib Atid que tenemos en nuestros hombros, sino también hay otros ángeles que están registrando, como por ejemplo los ángeles que son del día Jum'ah, por decir, ¿no? El día viernes hay unos ángeles que están sentados, o bueno, están esperando, digamos, a las afueras de la puerta de la entrada de una mezquita. Entonces, estos ángeles van registrando, fulano entró a tal hora, 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 ¿no es cierto? Hay el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, el que va en la primera etapa a la mezquita a esperar el Jum'ah es como que ofreció un camello. El que va en la segunda etapa es como que ofreció una vaca. El que va en la tercera etapa es como el que ofreció un borrego. El que va en una cuarta etapa como que ofreció una gallina, un pollo. Y el que va al último como que ofreció un huevo de sacrificio a Allah, ¿no? Y los que vienen ya cuando el imam salió al mimbar, cuando el imam ya sale al mimbar, los ángeles cierran esos registros y se sientan a escuchar el khutbah. Cierran los registros y se sientan a escuchar el khutbah. Entonces, nos da a entender, Allahu Alam, que los que vienen después, Allahu Alam, no sé, capaz no están registrados. Entonces, aquí, entonces no es únicamente estos dos ángeles que tenemos que Allah se refiere a ellos como Raqib y Atid, que a veces uno, incluso yo mismo, tenía el concepto de que son sus nombres. No son sus nombres, sino son sus
características, que quiere decir Raqib, el que está vigilando, ¿no? Y Atid, el otro que está también pendiente de que todo se quede registrado, ¿no? Controlando que todo quede registrado. Bien, entonces, como digo, hay un sinnúmero de ángeles que registran nuestras acciones, no solamente estos ángeles que están, los dos que nos acompañan todo el tiempo. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Seguimos con el punto de los libros. ¿Ya? Allah subhanahu wa ta'ala dice, para volver, antes de olvidarme el punto, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, cuando los registros estén expuestos. A lo que iba, hermanas, es que nosotros tenemos nuestro libro abierto desde que ya tenemos esta etapa que se llama taklif, cuando ya la persona, un bebé, por ejemplo, no tiene un libro, porque es una etapa muy pequeñita, el niño no se le registran sus acciones hasta que la persona ya entra en una etapa de la pubertad, probablemente, donde ya, o antes capaz, donde ya la persona discierne entre el bien y el mal, ya no es un bebé, ¿no? Ya entra en una etapa de raciocinio, ya se da cuenta, esto es haram, esto es halal, se abre el libro, wallahu alam, ya comienza el registro de las acciones y ese libro queda abierto hasta el momento de morir. Cuando nosotros morimos, el rato que ya terminamos de salir de este mundo, ese libro se cierra, ¿no? Ese libro se cierra y queda cerrado hasta el día de la resurrección. Entonces, por eso es que Allah dice, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, cuando los libros sean expuestos. Entonces, ahí se abren los libros de las acciones, de lo que estuvo cerrado todo ese periodo de espera en el barzakh hasta el día de la resurrección. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Isra, el viaje nocturno, la aya 14 y 15, وَكُلٌّ إِنسَانٌ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ. Voy a traducir aproximadamente la aya que dice, cada ser humano le hemos puesto, ta'ir aquí quiere decir su destino, sus acciones, en su unuq, en su garganta. Y será expuesto, o sacaremos eso, en el día del juicio final, kitaban masturan, en un libro. Mastur, escrito, ¿no? Mastur. Y le diremos a cada persona, iqra kitabaka, lee tu propio libro, kafa binafsika alayka hasiba. Hoy tú serás suficiente testigo de ti mismo. Tú mismo serás suficiente testigo. Esto nos trae, hermanas, a colación un hadith del profeta sallallahu que dice que un día los sahabas le vieron que se rió, el profeta se rió, alayhi salatu salam, y le preguntaron, ya Rasulallah, ¿por qué te ríes? Entonces le dijo, me río del siervo que en el día del juicio final le va a decir a Allah, ya Allah, yo este día no acepto ningún tipo de testigo excepto yo mismo. Yo mismo soy testigo de mí mismo y no acepto que nadie testifique en mi contra bueno, a favor supongo que sí, pero no quiero o no acepto que nadie testifique en mi contra. Yo soy testigo de mí mismo porque tú nos has prometido que así va a ser en este día. Entonces, dice el relato que, y esto también está no solo en el hadith, sino que está en el Corán, ¿no? Que Allah sellará
la boca de la persona en aquel día y hará que su cuerpo pueda expresar. Y la persona, su cuerpo, sus manos, sus pies, su cuerpo en general, su piel, ¿no? Podrá testificar en contra de la persona que dijo: solo acepto que sea yo testigo de mí mismo. Entonces sus manos dirán: aquí robaste, aquí cogiste, aquí hiciste, sus pies: aquí me llevaste, aquí me trajiste, etcétera, etcétera. Entonces el ser humano será testigo de sí mismo, y luego de que todo su cuerpo testifique a favor o en contra, entonces Allah quitará el sello de la boca de la persona y le dirá: ahora habla. Entonces la persona va a decir a su cuerpo, ¿cómo? Y estos son ayat del Corán, hermanas. Esto que estoy diciendo son ayat del Corán, ¿no? En realidad es escalofriante cuando uno profundiza en estas ayat, ¿no? Uno profundiza. Entonces la persona va a decir a su cuerpo: ¿cómo testificaron en contra de mí mismo cuando yo hice esto para complacerles a ustedes? Yo cogí aquí porque quería complacer a mi estómago o el bienestar de lo que mis ojos ven o de lo que sé yo, qué sé yo, qué sé yo. O yo cometí fornicación por el placer que eso iba a ocasionar a mis partes íntimas, y resulta que mis partes íntimas, a'udhu billah, están testificando en contra mí. A'udhu billah. Entonces, por eso el profeta se reía. Por eso el profeta se reía. Decía, sallallahu alayhi wa sallam, decía: la gente en ese día va a decir: yo quiero ser testigo de mí mismo. No quiero que nadie venga. ¿Por qué? Porque esta persona yo le caía mal en el mundo. Entonces esta persona, como yo le caía mal, por supuesto va ahora a decir algo en contra mío. Entonces no acepto ese tipo de testimonio. Solo lo que yo digo, lo que yo mismo voy a decir. Entonces, por eso Allah subhanahu wa ta'ala en esta ayah dice: وَكَفَى بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Es suficiente, tú mismo serás suficiente testigo de ti mismo. O sea, tú mismo vas a contabilizarte a ti mismo lo que tú hiciste y lo que dejaste de hacer, que tenías que haber hecho y no hiciste, ¿ya? En otra parte dice: وَكَفَى بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ شَهِيدًا. Es suficiente que tú serás testigo para ti mismo. Luego Allah dice: وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ. Dice: el libro será expuesto y verás a los mujrimín. Mujrimín el término sería criminal, el término traducido literal sería criminal, aunque la persona no haya cometido un crimen de matanza. Normalmente creemos que el crimen es matar a alguien, pero y en árabe también decimos, es el mismo concepto, pero aquí en esta explicación, la gente que cometió un abuso tan grave contra sí mismo, que es haberse ocasionado, a'udhu billah, ir al infierno. No es un crimen eso, haberse ocasionado a sí mismo irse al fuego del infierno de tanto abuso que él cometió. Luego dice: estas personas van a decir mushfiqin. Mushfiqin quiere decir con un estado de angustia y preocupación extremo. Van a exponer, van a decir: ya wailana, pobre de nosotros, ma hada al-kitab, este libro que no deja, la yugadiru saghiratan, la kabiratan no abandona ni una pequeña acción ni una grande acción sin que no haya registrado. Entonces la persona recibe su libro de vida y comienza a leer: aquí hiciste esta acción grande pecaminosa, aquí hiciste esta mini chiquitita acción pecaminosa.
Aquí hiciste una gran acción buena, aquí hiciste una gran acción, una pequeña acción buena, ¿no? Entonces, Allah dice, ese día la persona, por supuesto que está hablando de los mujrimín, de la gente injusta, por supuesto van a ver todas sus acciones malas, pequeñas y grandes, diminutas, insignificantes, todas están registradas. Y Allah dice después de esta explicación, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, encontraron todo lo que ellos hicieron ahí, presente. Y Allah dice, وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ أَحَدٍ, y Allah no es injusto con nadie. Si uno puede pensar, a alguien se le puede ocurrir, es que Allah va a ser injusto de mandar a esta gente al infierno. Allah dice, no, Allah no es injusto con absolutamente nadie, sino que cada persona encontrará todas sus acciones, grandes y pequeñas, las que uno puede estar pendiente y las que se olvidó. Porque recordemos que el ser humano, una de sus características es olvidar, ¿no? Y a veces olvidar es bueno, ¿no? Porque a veces uno olvida, por ejemplo, cosas que alguien nos ofendió y uno quiere olvidar, es bueno, pero también es malo olvidar lo que uno hizo de pecados y que no se arrepintió. Entonces, uno debe siempre tener latente sus errores y pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Y aquí también un paréntesis, hermanas, a veces uno se acuerda, y a usted le debe haber pasado, a mí también me ha pasado, y a muchos nos pasa, que de pronto uno se acuerda de un pecado que uno le tenía totalmente en el olvido. Un creyente, que ya enmendó, que ya se arrepintió, que ya su vida es recta, y de pronto se acuerda, yo cuando tenía esta edad cometí este error, ¿ya? Leía sobre este asunto, es que Allah le hace acuerdo a uno para que uno se acuerde y pida perdón. Porque muchas veces, hermanas, pedimos perdón a Allah en general, ¿no? El musulmán pide en general, astaghfirullah, astaghfirullah, pide perdón a Allah de sus montón de pecados que ha cometido en general, pero se olvida de algún pecado específico, ¿no? Entonces es como que Allah le hace acuerdo al creyente, recuerda ahí una vez tú hiciste esta falta y no pediste perdón a Allah por eso, pide, ¿no? Entonces, cuando uno se acuerda de eso, uno debe agachar su cabeza con humildad ante Allah subhanahu wa ta'ala, alzar sus manos al cielo y pedir perdón con sinceridad. Oh Allah, perdóname estos pecados. Y porque si tú no me perdonas, realmente estaré en serios apuros, Yawm al-Qiyamah, ¿no? Recordemos que Allah subhanahu wa ta'ala le enseñó a Adam alayhi salam cómo pedir perdón. Le enseñó, le dijo, Rabbana dhalamna anfusana. Oh Allah, hemos cometido una injusticia con nosotros mismos. Y si tú no nos perdonas, realmente estaremos entre los perdidos, ¿no? Entre los perdedores. Entonces, esta es la fórmula, hermanas, que Allah le enseñó a Adam cómo pedir perdón. Y eso es algo que usted y yo y cada muslim debe saber esta ayat. Rabbana dhalamna anfusana. Oh Señor, hemos cometido una injusticia con nosotros mismos. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, y si tú no nos perdonas, لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, seremos de los perdedores. Entonces, esta es una fórmula que Allah enseñó a Adam y a través de Adam a su descendencia, de reconocer la falta. Importante reconocer la falta. Siempre enfatizo en este punto, hermanas, reconocer la falta. Porque si uno no reconoce la falta,
definitivamente la persona no tiene opción a pedir perdón. Y si no pide perdón, no va a tener opción de ser perdonado, ¿no? Entonces, si uno en la vida anda echando la culpa al otro, es que yo soy así porque mi mamá no me crió bien, porque mi papá me hizo esto, porque en mi infancia algo pasó y yo me quedé con esto y yo sigo haciendo esto porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Hablando de estas cosas, bueno, aunque me voy a salir del tema totalmente, pero bueno, no totalmente en realidad, pero justo esto de este mes que es en algunas partes del mundo el orgullo gay, ¿no? De la homosexualidad. Entonces vemos que a veces estas personas sufrieron alguna violación de pequeños, ¿no? O algún tipo de cosas traumáticas, ¿no? Entonces, a veces la gente, y siguen después desviados, siguen después con ese tipo de desvío, o alguien, por ejemplo, que a una chica, por ejemplo, que Allah proteja a nuestras hijas, a nuestras mujeres, en todos lados, Allahumma amin, les viola, algún familiar le viola, y esta persona después sigue llevando una vida torcida. Entonces dice, la justificación es porque cuando yo era niña, yo era un niño y estaba en una situación de vulnerabilidad y me abusaron, entonces yo ahora ya no puedo dejar eso y ahora sigo así. Eso, hermanas, si la persona piensa así, y de echar la culpa al otro, que hoy, que ya es grande y adulto y la persona es independiente y sigue echando la culpa al que le violó la primera vez, no, esa persona, ¿a qué hora va a enmendar? ¿A qué hora va a tomar un giro en su vida? Si siempre va a estar echando la culpa al que cometió el error con esa persona. Por supuesto que es un crimen, es una cosa dolorosa, traumática, horrible, etcétera, etcétera. Como ustedes quieran ponerlo, y por eso en el Islam hay las leyes, ¿no? Hay el hudud, los límites que Allah ha puesto. Pero no puede uno en la vida seguir cometiendo faltas echando la culpa a otro. Entonces, quiere decir, esa persona, si le coge la muerte así, esa persona va a recibir un castigo por eso, ir al infierno, Wallahu a'lam. Entonces, esencial, hermanas, en la vida, sí, por ejemplo, en este caso, sí, a mí me violaron en esta situación y esta persona es culpable y Allah le va a hacer pagar. Pero ya debo reconocer que eso es una cosa horrible, es una cosa fatal, y yo debo enmendar mi vida y encaminarme, y Allah ha puesto la puerta del arrepentimiento. Entonces, cuando le violaron la primera vez, esa persona, o varias veces que la hayan violado, lo que sea, era inocente, porque fue abusada. Pero el rato que esa persona sigue tomando esa costumbre, ya después de que ya el violador, lo que sea, ya salió de su vida, y sigue la persona con esos malos hábitos, ya es opcional, ya la persona tomó ese camino. Entonces, desde ahí esa persona ya es contabilizada, es culpable, porque ya la persona ya es responsable de sus actos, ¿no? Entonces, este concepto, aunque es un concepto bastante, digamos, extremo, ¿no? Extremo, por supuesto, es una situación extrema, pero a veces este tipo de ejemplos es lo que nos ayuda a aclarar el concepto, ¿no? A veces, por ejemplo, alguien, yendo a algo menos grave, que eso, yo salgo sin hijab, o yo salgo maquillada a la calle porque a mi marido le gusta verme así. A mi marido le gusta verme maquillada y arreglada y con mi pelo y con mi ropa sexy, que yo salga así.
Entonces, es que mi marido es el que me obliga a que yo salga así, porque yo no quiero que él se fije en otra. Entonces yo salgo así. O mi marido simplemente no le gusta el velo, entonces yo tengo que salir así. Entonces ahí son cosas que uno está echando la culpa de esos errores a terceras personas, cuando en realidad la gente es la que hace. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos va a contabilizar por ese tipo de cosas, hermanas. Entonces, es esencial que uno reconozca la falta y diga, sí, yo salgo a la calle así porque yo quiero salir. Y es un error y debo pedir perdón a Allah. Entonces, si yo reconozco, si yo admito que soy yo la que quiero inflar mi ego, soy yo la que quiero disfrutar, soy yo la que quiero exponerme, entonces tengo un chance de alcanzar el perdón, de pedir perdón primero, porque sé que está mal, y eventualmente Allah me va a perdonar. Es como, por ejemplo, hay musulmanes que se pegan los tragos, ¿ya? Y saben que está mal, y saben que está mal. Entonces, ese musulmán que se pega los tragos y sabe que está mal, tiene la opción en algún momento de hacer tauba, de arrepentirse. Y quizás Allah le perdone si su arrepentimiento es sincero. Pero no así, por ejemplo, el musulmán que dice, es que los tragos no son haram, es que los licores y las embriagantes no son haram. Entonces ahí, esa persona que se pone en esa posición ya está en otro pecado todavía más grave, porque ahí muchísimo más grave, porque esa persona ya se pone en una posición de legislador de leyes, que es un atributo divino, que solo Allah es quien hace halal y haram las cosas, no los seres humanos. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, el musulmán que sabe que pegarse en los tragos es haram, sabe, y él dice, esto es una debilidad y yo sé que es haram, pero tengo este problema, tiene chance a que se arrepienta. No es lo mismo que el otro que dice no es haram, no es haram, o echa la culpa a otro, ¿no? Y dice, qué sé yo, a los amigos, a los no sé qué. Bien. El muhem, hermanas, creo que ya me extralimité como siempre en estas charlas. Creo que inshallah continuaremos en el día del juicio final, el tema del juicio final, los detalles de la contabilización. Por supuesto, nos falta hablar de la balanza, al mizán, ¿no? Nos falta hablar de la balanza, nos falta hablar, el libro ya hablamos hoy día un poco, bueno, un minuto más sobre esto del libro. El libro será de acción de cada persona, será entregado, sea en la mano derecha, sea en la mano izquierda o detrás, por detrás. Entonces, la gente que reciba su libro en la mano derecha va a estar feliz porque son las personas que hicieron el bien y reciben su libro como una recompensa. Miren, entonces la persona recibe en la mano derecha y expone y dice, miren, a sus familias, a su gente, yo pensé que voy a encontrarme con Allah y trabajé para este encuentro y Allah me ha dado el libro en la mano derecha. Y habrá gente que recibirá su libro en la mano izquierda y serán la gente perdedora. Y habrá gente que recibirá detrás de la espalda, ¿no? Entonces quiere decir que será tan horrible su libro de acciones que ni siquiera querrá que se exponga el libro y tratará de esconder. Es como así uno esconde algo que no quiere que sea visto, entonces esconde detrás de la espalda. Allah no permita que seamos entre esos. Hay una pregunta aquí o algo.
A ver, aquí la pregunta dice, ¿también se incluirá a la persona que no acepta el Islam haciendo su testimonio de fe por la mala conducta de algunos musulmanes? Sí, hermana, claro, por supuesto. Porque uno no puede, esto que usted me pregunta, hermana, es un fitna, ¿no? Es un balá. Es una prueba de Allah en la fe de la gente o en la predisposición que tiene la gente. Hay personas que dicen, como lo que usted acaba de mencionar, es que yo conozco unos musulmanes que son drogadictos, es que yo conozco unos musulmanes que son terroristas, típico, ¿no? O que yo conozco unos musulmanes que son ladrones, estafadores, cosas horribles así, ¿no? Entonces esto es un fitna para la gente, es una prueba de Allah para la gente, porque uno tiene que aprender a diferenciar entre Allah, su mensaje, y la gente. Entonces no se debe uno tomar esto a la ligera y juzgar las cosas simplemente por los musulmanes malos, ¿no? Los musulmanes malos. A veces uno puede decir, es mejor vea, cállese y no diga que usted es un musulmán porque usted es un pésimo ejemplo para el Islam. Que Allah nos perdone, a veces hemos dicho eso, a'udhu billah. Pero tampoco uno puede decirle eso a un musulmán para que termine, a'udhu billah, negando que su Islam, ¿no? Porque, bueno, esto ya hemos de ver en las próximas charlas, inshallah, que se salva, hermana, se salva la gente que tenga un átomo de fe en el corazón. Dharra, dice Allah en un hadith, o dice midqala dharra, el que tenga el átomo de fe, en un hadith, ¿no? Que después de que ya la gente entra al infierno por varios, no sé cuánto tiempo, miles de años, generaciones, no sé, a la larga esa persona tiene un chance de salvarse. Entonces, esos malos musulmanos que son mal ejemplo, tienen, si mueren así, ¿no? Si mueren, ¿no? Si mueren creyendo que Allah es uno y cometiendo esos excesos, tienen a la larga una opción de salvarse. Pero si uno le dice, vea, usted es un mal ejemplo para ser un musulmán, mejor no diga que es un musulmán. Es como decirle, es como que le estuviéramos diciendo a esta persona, mejor termine usted de salir del Islam, vea. Lo cual no es esa la solución, sino la solución es, vea, haga usted tauba, arrepiéntase, enmienda y deje de ser mal ejemplo, ¿no? Digo esto, hermanas, digo esto porque sí son situaciones que se repiten muchas veces, porque conocemos muchos malos musulmanes en nuestra vida, muchísimos. Entonces no debemos empujarle peor al infierno, a la perdición, sino tratar de que enmienda y regrese. Y por supuesto la guía es de Allah, ¿no? O sea, nosotros no guiamos a la gente, solo amonestamos. Bien, ya me alargué muchísimo, pero siempre es un placer estar con ustedes, hermanas, y poder llevar algo de conocimiento del libro de Allah, de su din. Ese es el mejor tiempo que uno puede gastar, digamos, invertir. Es el mejor tiempo hablar de Allah subhanahu wa ta'ala y inshallah Allah mande a este tipo de reuniones que aunque sean virtuales, ángeles que nos rodeen y supliquen a Allah por nosotros. Jazakumullah khair, hermanas, barakallahu fikum. Inshallah estaremos viéndonos el día miércoles de la próxima semana. Y el día sábado, inshallah, hemos de estar continuando con esta serie de Yawm al-Qiyamah, que es un tema bastante largo y la verdad no me interesa ir muy rápido en esto, porque lo que importa es asentar los conceptos y conocer
y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a mejorar. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu anna la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum, hermanos.